La tarde-noche de hoy hemos sido sorprendidos por una noticia relevante que ha sido expuesta a través de diferentes medios, plataformas, a través de periodistas y comunicadores. Y tiene que ver con los 5 políticos que se encontraban en la Embajada de Argentina que pertenecen a 20 Venezuela al equipo de María Machado. Epa mi llave, feliz martes 6 de mayo, feliz noche. La noticia indica que el grupo que mencioné anteriormente habría salido de la embajada y se encontraría hoy en día en otro o en otros países. Todo esto en vista de que hay mucha información cruzada y vamos a conversar al respecto. Vamos a ponernos en contexto, vamos a hacerlo a través de titulares y voy a utilizar el de EBTV Online. Placer, David Placer, equipo de María Corina ya no está en la embajada de Argentina. Esto lo dijo muy temprano. Como se los he venido anunciando, los 5 integrantes del equipo de María Corina Machado que estaban en la embajada argentina permanecían allí prácticamente en condición de rehenes del régimen de Nicolás Maduro, han salido de la embajada y están en completo resguardo fuera del país. Está confirmado. Los 5 están fuera del país bajo situación de resguardo y completa seguridad. No están todos en los mismos países. Vamos a confirmar en los próximos minutos en dónde se encuentran, pero ha sido una operación fuga, operación salida de esa embajada en la que ha participado directamente, creo que ya lo podemos decir, el gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno italiano. Las primeras informaciones que nos están llegando. Está ocurriendo, está en caliente la noticia. El equipo de los 5 integrantes de María Corina Machado ya no se encuentran, ya no permanecen en la embajada argentina en Caracas. Bueno, pero sigamos viendo un poco las noticias. María Corina Machado, de acuerdo a La Patilla, tildó como una operación impecable y épica el rescate de asilados en la embajada de Argentina. La líder de la oposición democrática, María Corina Machado, expresó este martes 6 de mayo su profundo agradecimiento por la liberación de sus 5 colaboradores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, en una operación que describió como impecable y épica. Muy de sus palabras. Marcos Rubio, también a través de EBTV Online. El secretario de Estado, Marcos Rubio, confirmó que todos los rehenes de Nicolás Maduro que tenían en la Embajada de Argentina se encuentran en territorio estadounidense, lo que contradice entonces lo que decía este periodista. Por cierto, David Placer, muy circunspecto siempre, muy diligente siempre con María Machado. Entonces Rubio confirma que el equipo de María Machado está en los Estados Unidos. Por su parte, Polianalítica, que por favor deben de vez en cuando leer bien porque a veces se tiran, o con frecuencia se tiran gazapos. Última hora, fueron liberados los dirigentes de 20 Venezuela refugiados en la Embajada de Argentina. Eso sí, son buenos para ser titulares neutrales. El grupo de opositores venezolanos que permanecían en asilo en la Embajada de Argentina en Caracas desde el 20 de marzo del 2024 habría abandonado el país este martes 6 de mayo, según reportó el periodista David Placer a través de sus redes sociales. El grupo estaba compuesto, ya lo hemos mencionado. Hasta el momento, el equipo de Machado no ha emitido una confirmación oficial sobre la salida del país de sus colaboradores. Todavía María Machado no había publicado o ellos no habían visto esta publicación. Debemos recordar que eran 6 las personas que se encontraban en esa embajada. El señor Fernando Martínez Mótola la abandonó, dejó a ese grupo atrás y se entregó a la Fiscalía, al Ministerio Público, el cual les hizo su judicialización, todo su procedimiento que de acuerdo a lo publicado y dicho por el propio Martínez Mótola, con respeto y ajustado a la ley, y fue permitido estar en libertad, estar bajo régimen de presentación. Lamentablemente, 2 meses y medio después de que esto sucede, Martínez Mótola fallece. Ahora bien, ¿qué dice el gobierno de Venezuela al respecto? A través de la agencia Venezuela News podemos leer lo siguiente. Gobierno venezolano otorga salvoconductos a dirigentes de la derecha en la Embajada de Argentina. El gobierno venezolano concedió este martes 6 de mayo los salvoconductos a 5 dirigentes de la extrema derecha que se encontraban en la Embajada Argentina desde el 2024. Según fuentes extraoficiales, esta decisión se produjo tras intensas negociaciones lideradas por el gobierno de Venezuela con representantes de alto nivel de la comunidad internacional. Opositores abandonaron la embajada de Argentina en Caracas gracias al salvoconducto que les dio el gobierno de Nicolás Maduro. Ningún rescate, por ahí el titular Estados Unidos rescata y Marco Rubio dice que fue una operación precisa. Por Dios, la soberanía venezolana es intransferible, es inexpugnable. Por ende, se dio un salvoconducto, abandonaron Venezuela y están en territorio estadounidense. Una negociación. Ahora bien, ¿quiénes son ellos encabezados por
Magali Meda, comadre y curruñi de María Corina Machado. Planificaron en el equipo alrededor más cercano de Machado un magnicidio en grado de frustración contra Nicolás Maduro. Y por eso, cuando se iban a dar las órdenes de aprehensión, se fueron corriendo a la embajada de Argentina para que Milei los protegiera. Terminaron las relaciones con Argentina porque nos robaron el avión y Brasil se quedó custodiando. Dañaron la planta eléctrica, todos los días hacían entrevistas, daban conferencias, decían que estaban pasando hambre y estaban rozagantes, que tal o cual persona necesitaba esta medicina, que eran perseguidos del gobierno de Maduro. No, criminales. Utilizaron la política para hacerle daño, para conspirar en plena campaña presidencial, que no se nos olvide. Uno de ellos desertó y denunció ante el Ministerio Público todas las aberraciones. Posteriormente falleció debido a complicaciones médicas, pero nada tiene que ver por el encierro, ojo, autoencierro. Ellos decidieron irse a la embajada de Argentina para protegerse, no, para huir de la justicia, como tantos otros cobardes, como lo hizo Leopoldo López, como lo han hecho Antonio Ledesma y compañía, hoy gozando del exilio dorado. Esa es la gran verdad. No hubo rescate, hubo salvoconducto, negociación, y eso lo hemos visto en los últimos 26 años, con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Se fueron, ojo, porque el gobierno negoció y porque dieron salvoconducto y porque, bueno, hay medio de las tensiones y todas las conversaciones que se están teniendo para el rescate de nuestra niña Maikeli y además de los secuestrados en El Salvador. De eso se trata. Como ustedes pueden ver, tenemos entonces dos versiones. La versión de una liberación de acuerdo a cánones diplomáticos con un salvoconducto y pues todo un proceso que ya en Venezuela lo hemos visto. Recientemente lo vimos con Edmundo González Urrutia y existe otra versión épica que habla de un rescate, una especie de extracción. Bueno, no sé, será al estilo Argot o algo así por el estilo, realizado por los Estados Unidos. Escuchaba hace unos minutos a un pseudo periodista, Castro Oquendo, ya tratando de generar estos contenidos que les permiten monetizar, ya creando toda una historia fantasiosa. Incluso él está diciendo que esto no sucedió hoy, sino el fin de semana, ¿no? Pero bueno, por otro lado, no podía faltar a estos individuos que necesitan vivir de YouTube y de las redes sociales y que además pues trata de ser o mostrarse como un experto en temas policiales, militares y que pues nos ha dejado mucho... o ha generado mucha desconfianza, no solamente por la cantidad de disparates que ha dicho, sino por la manera como han ido evidenciando las mentiras que siempre levanta. Y me refiero a Simonovic. Simonovic en estos cuentos que él siempre inventa, como que dijo que se había ido manejando un avión él mismo y no sé qué más, y después se ve la toma en una lancha prácticamente vomitando, dice, nos ha quedado perfectamente claro que el régimen es vulnerable. Iván Simonovic se pronunció este martes sobre la salida de los 5 ciudadanos venezolanos que permanecieron asilados por más de un año en la embajada. Los 5 activistas salieron de Venezuela en una operación discreta que logró burlar vigilancia del aparato de inteligencia chavista. Su llegada a territorio estadounidense ha sido recibida como una victoria por la disidencia democrática y un recordatorio de las constantes violaciones de derechos humanos. He visto ya en varias plataformas informativas estadounidenses que ya estos venezolanos se encontrarían en los Estados Unidos. Ahora bien, esto no queda allí. Esta noticia pique se extiende. De acuerdo a La Patilla, un medio muy aliado de María Machado, la madre de esta también salió del país junto con asilados de la Embajada de Argentina. Vaya, qué buena operación, una operación discreta. Durante el rescate de los 6 presos políticos asilados en la Embajada de Argentina, no eran 6, eran 5. Ya les expliqué qué pasó con el quinto. Señores de La Patilla, pendiente ahí. También se conoció que Corina Parisca, madre de la líder democrática de la venezolana María Machado, estaría involucrada en la operación. A través de la información compartida por La Patilla se conoció que esta señora salió del país y estaría en buen resguardo en territorio estadounidense. ¿Y desde cuándo ella era presa política? Bueno, cabe destacar que a pesar de que no estaba detenida, bueno, aquí lo dicen, era constantemente hostigada en su vivienda por el régimen de Nicolás Maduro. Más temprano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el rescate de los asilados en la sede diplomática a través de una operación que fue ejecutada exitosamente. Bien, vamos a hablar de esa presunta operación. Bueno, interesante. Lo primero que dicen es que es una operación discreta. Argot, pues, al mejor estilo Argot. Argot es una película que hace referencia a un caso de la vida real donde Méndez, un miembro de la CIA, experto en extracción de personas de sitios difíciles, extrae a 5 o 6 diplomáticos que estaban en la embajada
de Canadá en Irak cuando fue invadido ese país, perdón, cuando fue invadido ese país, no, cuando fue tomada la embajada de los Estados Unidos en ese país. Por cierto, nos hace recordar el abuso que muchas veces se comete en el mundo con relación a las embajadas. Ese territorio estadounidense fue violentado por el gobierno que tomó el poder en ese momento sin respetar todos los acuerdos internacionales. Algo parecido como lo que pasó en Ecuador recientemente con la Embajada de México. También debemos recordar que sucedió aquí en Venezuela con la Embajada de Cuba. También debemos recordar a Assange cuando estuvo 7 años recluido en la Embajada de Ecuador en Inglaterra por instrucciones de los Estados Unidos, hasta que hubo un cambio de gobierno en Ecuador y el tristemente célebre presidente que ahí llegó, Moreno creo que fue, se los entregó a los Estados Unidos. Algo así como el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, ahora bien, si hay una extracción discreta, bueno, lamentablemente si es discreta no vamos a ver ningún tipo de video, porque si es una extracción como otras que hemos visto en los Estados Unidos, bueno, ¿dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están las lanchas, etcétera, ¿no? Puede suceder, yo no te voy a decir que sea imposible que suceda, pero entonces fíjense ustedes lo siguiente, como que no era tan cierto que había un acecho sobre la embajada de Argentina, a tal punto que no podía entrar agua, no podía entrar luz, no podía entrar nada, porque si salieron estos señores, 5 personas de la embajada, y tuvieron que haber llegado un autobús, varios carros, en fin, una movilización, nada silenciosa, nada discreta, aunque entendamos que no sea una operación con helicóptero, pero tuvo que haber una movilización, y no se supone que ellos estaban tan cercados. Incluso tanto Simonovic, y creo que también lo dijo Kendo, hablaban de que el gobierno de Venezuela había tomado todas las casas alrededor de la embajada para que el sedio fuera total. Entonces, lo interesante, y es la advertencia que yo siempre hago, que son las contradicciones en los propios discursos. Vean ustedes cuidadosamente quién tiene mayor contradicciones, porque los políticos siempre van a tener contradicciones. Pero miren ustedes dónde hay mayor contradicciones: en los postulados, en los discursos y en los argumentos que presentan. Entonces, sí pudieron sacarlos a esto con una operación tan discreta que no hubo que intercambiar un solo tiro a un sitio que se suponía que estaba totalmente asediada. La palabra asedio es de ella. Aquí ya comienzan a caerse las mentiras en uno de los dos cuentos. Algunos de los dos son cuentos o los dos son cuentos. Como se están dando cuenta que las mentiras son de patas cortas, ahora están haciendo referencia de que esta extracción no fue el día de hoy, por una sencilla razón: no te van a dar los tiempos. Entonces ya están hablando de que esto fue el fin de semana. O sea, ellos aquí yo les voy a decir una de mis apreciaciones personales. Esto es fabricado por María Machado. Tiene la firma de ella. Yo le reconozco ya las autorías de los paquetes chilenos que ella muestra, porque tiene errores en puntos estratégicos, que eso sí, yo voy a hacer lo que dice ella, que ellos no hacen. Yo sí no les voy a revelar la estrategia. Yo no les voy a revelar la estrategia de por qué yo les descubro cuando un paquete chileno es de esa autoría. Pero te tiro un dato. No tiene ninguna capacidad numérica. María Machado no tiene capacidad de análisis numérico. Y creo que además ningún otro tampoco. Como se están dando cuenta que los tiempos son demasiado cortos para que puedan hablar de una operación de extracción por países extranjeros, porque además hablaron de varios países para que no fuera un ataque entonces directo contra Estados Unidos, ¿no? Entonces imagínate eso, unas fuerzas conjuntas, y ya hablan de Italia y Estados Unidos, por ahí mezclarán con otros más, y seguramente dirá que estaba Israel también. Entonces, porque no les va a dar el tiempo, ellos no te va a dar el tiempo para que tú consideres que una operación que tiene estas características la haces el día martes, y ya a las 6, 7, 8 de la noche están aterrizando los carajos en Estados Unidos. ¿Por dónde salieron? Para que ya estén en un avión. Porque una extracción de este tipo en un avión no puede ser, porque te lo van a detectar los radares venezolanos. Están súper activados más con el tema que tienen de las drogas. Olvídense esos temas de volar bajos y no sé qué más, helicópteros, te los van a detectar. Y aquí hay una batería antiaérea muy delicada, muy arrecha, que puede generar un tema bien delicado. Bueno, por ahí siempre dicen, bueno, es que hubo una fuga de información de militares y vaina. Se los he dicho una y otra vez. No se crean ese cuento.
porque aquí el señor Granco y la inteligencia y contrainteligencia funcionan de una manera rechísima. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Como se dieron cuenta que no les da los tiempos para pensar en una extracción, porque una extracción discreta, la realidad que hubo de la extracción de Argo, eso se tomó unos días y la propia operación se llevó horas y era una operación bien arriesgada. Esta no fue así. Sencillamente porque aquí en Venezuela no lo vas a sacar por un vuelo comercial, como pasó en esa película, que es la historia real. La forma de sacarla tiene que haber sido por vía marítima, para que en algún lado hagas alguna conexión para un sitio luego donde puedas tener un avión y salir. Porque tampoco por ahí no lo vas a poder montar en un portaaviones. Porque si además lo vas a traer en helicóptero, no llegan hoy. O sea, es una serie de cuentos que no te cuadran los números para poderlo haber hecho de esa manera. Entonces ya están diciendo que esta operación viene desde el fin de semana. Fíjense cómo van tratando de salvar la historia que desde un principio no tiene pie ni cabeza. Ahora bien, resulta que le agregaron a otro elemento más a la historia, que es la mamá. Entonces imaginen ustedes, estamos hablando de una señora de más de 80, 90 años que la sacaste por una montaña, porque es una extracción discreta. ¿Ah? O sea, la subieron en un bote, unos helicópteros. ¿De qué estamos hablando? ¿Y unos helicópteros en dónde los tenías? En el Ávila, en Higuerote, en Chichiriviche. Señores, ustedes se están dando cuenta de la historia. Partamos de ese principio. Usted dice, bueno, pero un helicóptero puede haber salido, qué sé yo, de las costas de Aragua, entre Aragua y Falcón, todo ese espacio que hay. Pero es que ellos están en Caracas. ¿Y cómo los sacaste y los pasaste por las alcabalas en Venezuela? Si no se la pasan quejándose de las alcabalas, entonces ¿por dónde los sacaste? Por Machurucuto. Por eso Higuerote. Te fuiste, qué sé yo, para la vía de Oriente. Señores, ustedes, o sea, la vía de Oriente, que en estos días reportaban 40 y pico de alcabalas para llegar a Barcelona. Creo que eran 30 alcabalas para llegar a Barcelona. Suponte que hayan menos porque no estás en Semana Santa y que hayan 20 alcabalas. Y tú pasaste con 6 personas que varias de ellas son reconocidos. En serio. Entonces es mentira que hay esas alcabalas en las carreteras nacionales. A ver, ¿por dónde lo sacaste? ¿Lo sacaste por la Carlota? ¿Por Maiquetía? ¿Por el aeropuerto de Charallave? ¿Por el helipuerto de Guarenas y Guatire? Señores, ¿de qué están hablando? O sea, está bien, aquí van a engañar a mucho bolso, sobre todo los que están en el exterior, pero a gente pensante no. Ahora, tengamos cuidado, porque lo bueno es que esto es lo importante que yo siempre les digo a ustedes. Tengan trazabilidad de la información para no ser engañados. Lo bueno es que hay unos antecedentes previos. Primero, por ejemplo, hablan de que estén involucrados el gobierno de Italia, lo dijeron ellos, no lo dije yo. Pero resulta que esto fue una extracción. Esto no sabía nada el gobierno de Venezuela. Pero qué curioso que hace 2 o 3 días atrás liberaron en Caracas a un empresario italiano tras 5 años de cárcel. El empresario ítalo-venezolano Alfredo Chavo, que estaba encarcelado en Venezuela desde hace más de 5 años, ha sido liberado y entregado a la comunidad católica de San Egidio, ella reveló que está previsto que el mismo lunes, o sea, ayer, para que ustedes vean que esto tiene ya días, viaje a Italia tras mediar en el caso junto a las autoridades italianas. Chavo, de 67 años de edad, es hijo de italianos que emigraron a Venezuela en la década de los años 50 y había sido condenado. Ahora bien, ¿quieren ver ustedes más antecedentes? ¿Cómo no? De Infobae, una plataforma totalmente contraria al gobierno de Nicolás Maduro, una plataforma argentina, develó la semana pasada lo siguiente. Estados Unidos negocia con Venezuela la libertad de presos políticos que Maduro detiene ilegalmente. Noticia que se da desde Washington, Estados Unidos. En absoluto silencio, Estados Unidos negocia con Venezuela la libertad de todos los presos políticos del régimen caribeño a cambio de los delincuentes comunes, gracias Infobae, lo vamos a tener muy pendiente, que están detenidos en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Mauricio Claver Carone, enviado especial de Donald Trump a América Latina, conduce las conversaciones de Estados Unidos con representantes directos de Maduro. No lo digo yo, no lo dice una plataforma del gobierno, lo dice Infobae. Es decir, desde ya hace días se están hablando de estas negociaciones. No se está hablando de intervención ni nada de esto, ni extracciones ni nada por el estilo. Ahora bien, fíjense ustedes lo siguiente. ¿Ustedes consideran que si en Venezuela hubiese habido una extracción por parte de grupos de la CIA, eso normalmente lo hace la CIA, que, bueno, pudiese o no pudiese haber tenido apoyo de grupos de alguna de las fuerzas militares estadounidenses, y que hubiese tenido esta acción tan importante como es la extracción de 5
personas que se encontraban en la embajada de Argentina, más la madre. Según dicen algunos, aunque investigando más mis fuentes, eso sí voy a decir que utilicé algunas de mis fuentes, me dijeron que eso aparentemente era mentira. ¿Ustedes creen que si esto hubiese sucedido ya con un día de anticipación, que no fuese hoy, ustedes consideran que sería sensato que Nicolás Maduro abandonara el país y se presentara en Rusia? Cuando están incluso hablando de que para que esta operación se hubiera dado, hubo infiltración o se filtró información y el apoyo de militares venezolanos, que además los sistemas de seguridad del Estado venezolano que protegen a Nicolás Maduro le hubieran permitido salir de Venezuela. ¿Ustedes creen, por otro lado, que el presidente de un país cualquiera, y en este particular de Venezuela, que tiene tantos enemigos en el exterior y al haberse suscitado una extracción, un incidente tan grave de este tipo, fuera a dejar el país? Muchos me pudieran decir, bueno, es que lo va a hacer para simular. Es que ahí no cabe el tema de la simulación. Es que ahí los equipos de seguridad no lo dejarían moverse. Porque tú no sabes hasta qué grado qué grado existe de vulneración en la seguridad en Venezuela, al punto que si lograron sacar, porque es que, repito, el nivel de vulnerabilidad de todo el aparataje de seguridad en Venezuela sería gigantesco, porque no estás hablando que extrajiste a unas personas de Carora, o de Anaco, o de Margarita, de Por la Mar, de Pampatar. No, extrajiste a 5 o 6 personas del este de Caracas. De ser las 6 que están en sitios distintos. O sea, no es una movilización que vas a hacer, son al menos 2 movilizaciones. Para concentrarlas en un sitio para poderlas extraer del territorio venezolano. Un sitio que evidentemente tiene que ser dentro de la capital, de lo que es el área de la Gran Caracas. Porque, insisto, ¿por dónde te llevas tú? Se los llevaron por el Guaire. Se montaron en una lancha y se fueron por el Guaire. Se fueron por las costas del litoral central, hasta lograr estar en un sitio donde no hubiese ni población, ¿qué coño jodido? Porque las costas nuestras son bien pobladas, ¿no? Donde no hubiese población, donde pudo haber llegado unos helicópteros para poder salir de allí. Nadie se enteró. ¿Ustedes saben cómo es la inspección de las costas venezolanas? No tienen idea. Por otro lado, un detalle interesantísimo. Lo están haciendo en pleno día. En teoría, lo están haciendo en pleno día. Ellos supuestamente extrajeron a esta gente el fin de semana. Eso solamente lo ha dicho Castroquendo. O sea que nadie se enteró desde, qué sé yo, del domingo, del sábado, hasta hoy martes, que en esa embajada no había nadie. La periodista Madeleine García se fue a la embajada de Argentina acá en Venezuela. Veamos cuál es su reporte. Hola, ¿cómo están? Estoy parada más adelante de la Embajada de Argentina. Como pueden ver, es una calle de subida y de bajada. Estas imágenes que les estoy compartiendo es la fachada de la Embajada de Argentina y la escena. La escena es una sola puerta. Por allí entran y por allí salen. Y las personas que salieron fue porque negociaron con el gobierno de Venezuela su salida. Ellos entraron a la Embajada de Argentina, se escondieron allí. Posteriormente vino una investigación y tenían abierta una investigación por los hechos ocurridos el 28 de julio, antes, durante y después. Pues allí, esto fue lo que dijo Marco Rubio y por eso le estamos mostrando nuevamente esta imagen. Dice Marco Rubio: Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la embajada de Argentina en Caracas. No hubo tal rescate, ellos salieron por esa puerta tras una precisa operación, no hubo tal operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. Aquí hacemos otro pequeño inciso. Resulta ser que los alrededores de esta embajada tienen funcionarios de seguridad del Estado venezolano, porque cerca también está la embajada de Rusia. Y además porque allí están permanentemente en custodia, por lo tanto no hubo tal operación de rescate. Al Marco Rubio: extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación. Pues no hubo tal personal involucrado ni nada, hubo una negociación. Ellos salieron, tenemos certeza de que Magali Meda está ahorita rumbo a España y será recibida por su hija, y la otra persona, Claudia Macero, ya salió días antes de la Embajada de Argentina y está en Argentina, a tal punto que Bukele, cuando pide o propone el canje de los 252 inocentes migrantes venezolanos que se encuentran allí en El Salvador, dice las personas que son canjeables para él, habla de 4 personas que están en la Embajada de Argentina porque ya una había salido. Así que bueno, todo esto se cae por su propio peso. La gran pregunta es: ¿qué negociaron? Eso lo sabremos más adelante, pero por supuesto ellos tenían que derramar nuevamente esta narrativa falsa. Nosotros vamos a seguir contándoles. Chau. Repito lo que les dije en un principio, entonces. ¿Cuál era el cuento de que estaban asediados allí? ¿Dónde estaba el asedio?
¿Cómo es eso? O bueno, o dónde están los guardias nacionales, o no sé, qué funcionarios estaban custodiando esa casa amarrados. ¿Dónde estaban? O sea, así sea una operación de extracción. Tienes una actividad que hacer. Claro, lo que pasa, la verdad verdadera, es que es muy difícil que tú vayas a admitir que terminaste negociando. Noticias Venezuela última hora, cuando son prácticamente pasadas las 10 de la noche, me veo obligado a desmontar las mentiras de la oposición venezolana. A través de las distintas redes sociales están colocando la narrativa en este momento. No, que el presidente Maduro se fue del país, que se llegó a Diosdado, que se fueron 5 aviones, que resulta que llegó el ejército de Blackwater y Eric Prince y un proceso de extracción. Se llevaron a las 5 personas que estaban en la embajada de Argentina. ¡Mentira! Número 1. El presidente, papá, está en Rusia. Está en Rusia, conmemorando los 80 años de la lucha contra el fascismo. Allá en Rusia, con Vladimir Putin. Allá mismo. ¡Mentira! Mentira, María Corina negoció con el gobierno la salida de las personas que estaban en la embajada de Argentina y el gobierno venezolano les entregó un salvoconducto. Es mentira, la narrativa de los potes de humo en Venezuela es completamente falso. Se lo estoy diciendo con propiedad y ustedes saben que yo no miento. No permitan que le sigan mintiendo al pueblo venezolano, ya basta. Y María Corina, en el comunicado que acaba de hacer, en ningún momento dijo que fue extracción. Pero díganle la verdad a Venezuela. Díganle la verdad. María Corina negoció con Nicolás Maduro el salvoconducto de las 5 personas, pero no negoció los 252 presos migrantes que están en El Salvador. Admitir la negociación por parte del machadismo es una derrota, es la firma de la derrota, porque ellos están derrotados, pero es la firma. Vamos ahora a ver las realidades. Señores, el machadismo acaba de, o mejor dicho, la noticia acaba de confirmarnos que el machadismo ha sido enterrado. Esa es la confesión de la derrota. El haber negociado, el haberse sentado a negociar, es simplemente demostrar que ya no tienes la capacidad para seguir haciendo pulso. Ya no puedes seguir luchando contra el régimen. Es mostrar que te venciste y que estás ya entregando los elementos que tenías para confrontar. Porque el chavismo tenía secuestrado, como dicen ellos, a estas personas. Eran fichas de negociación. ¿Y por qué la estás entregando? Porque del otro lado se dieron también. Porque todavía, por ejemplo, Maduro tiene 9 estadounidenses allí y tiene otras personas de otras nacionalidades allí. Todas ellas con expedientes que del otro lado no han logrado desmentir. Yo no puedo decir que esos 9 estadounidenses estén involucrados en actos de terrorismo. Yo no tengo las pruebas. Pero en todo caso, ¿por qué Estados Unidos no ha mostrado pruebas de la honestidad de estos señores? Porque ellos no nos muestran que estos no estaban inmersos. ¿Quién tiene la carga de la prueba de la honestidad? No son ellos. ¿Por qué no lo han demostrado? ¿Por qué no hemos visto? Por ejemplo, nosotros el Estado venezolano contrató a unos abogados para que demuestren la inocencia de los 250 y tantos venezolanos que están detenidos en El Salvador. Y miren la movilización que se han hecho. 250 y pico personas más la niñita que está secuestrada. ¿Por qué Estados Unidos no ha mandado un abogado a hablar por ellos? Y en todo caso, si lo ha hecho, ¿por qué no es público? ¿Por qué desde la Secretaría de Estado? ¿Por qué Marcos Rubio no se ha manifestado y ha mostrado públicamente lo que están haciendo por esos carajos? ¿Por qué solamente están buscando negociar? ¿Por qué no contratan un buen bufete opositor, que los hay bastante aquí en Venezuela, que se enfrente al gobierno y demuestren que esos carajos son inocentes? ¿Por qué? Respóndanme ustedes, los machadistas. El machadismo está sangrando por la herida, está sangrando por la boca. Los últimos golpes la que hablaba de Round era la señora Machado. Esto es una muestra clara de que ya perdieron todas las capacidades de negociación. Hay que ver pues qué se está negociando en este instante entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Sin duda alguna, gracias a la intervención de Marcos Rubio, estas piezas de negociación van a ser las primeras. Era sabido que se iban a ser las primeras en ser entregadas, porque la negociación jodida viene con los gringos, si ya no está hecha. Les recuerdo nuevamente, ya se había dicho con suficiente anticipación, es decir, tiene ya más de una semana que Infobae, un corresponsal de ellos desde Washington, mostró que se estaban haciendo negociaciones en Estados Unidos. Así que no hay ninguna extracción. Fueron negociaciones donde la señora María Machado está claudicando, está ya entregando lo poco que le queda y, bueno, cada vez más disminuida, más agotada, más acabada, política, física y mentalmente.
tenemos que rescatar la oposición. Vamos a ir haciendo más contenidos, porque bueno, ya para las elecciones tampoco tenemos mucho que hacer. Ojalá tengamos suerte, ojalá que, como vi por ahí, van subiendo la intención de votos de 17, 18 ya por 30. Esperemos que en estas 2 semanas que faltan suban a 40%, un 40% de asistencia en unas regionales es positivo, que la oposición tenga alguna presencia y comenzar a reconstruir la oposición. Yo me voy a mantener como un comunicador. Yo no estoy buscando cargo de diputado. Mira, que le estás enchufando. ¿Dónde está el cargo de diputado? ¿Dónde está la postulación de gobernador? Ahí está mi amigo Ratti. Ratti está ahí como candidato a gobernador. Ahí está mi amigo Carlos Yajure, que se mostró su nombre para la gobernación de Falcón. Ahí está mi amigo Sátrapa, mi amigo en redes sociales, me refiero. Sátrapa, que también se manifestó en su momento para el estado Zulia. Ahí está mi amigo Alectrón, amigos de redes sociales, que decidió separarse del lápiz por la forma como se manejó el tema del Zulia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál postulación me ha visto a mí? ¿Sabe cuál es mi postulación? Ya yo lo dije, es el sexto poder. Lo mío, yo sí voy a dirigir el sexto poder en Venezuela. El poder de la información en las redes sociales, eso sí. Porque ya los medios tienen ya otro camino y creo que no hay mucho que buscar por allí. Y porque además van a caer y esto es lo que va en su vida. Yo sí voy a estar en las redes sociales. Yo sí les voy a decir a ustedes la verdad que yo considere y mis análisis. No estoy con ningún grupo político, no me ofrecen dinero, mejor dicho, me han ofrecido mucho dinero, no necesito el dinero. Gracias a Dios tengo como sustentarme para no tener dependencias económicas de nadie. Y eso es lo que más le duele a muchos. Y no, chama, no me sigas ofreciendo dinero porque ni acepto dinero y muchísimo menos lo aceptaría de ti. Síguele ofreciendo a tu congresillo, a mí no. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.